A diario, desde el mismo momento en que abrimos los ojos, experimentamos el mundo a través de una lente muy particular. Sí, una especie de filtro constante, claro. Exacto. Vemos una situación, por ejemplo, un mensaje inesperado en el móvil y al instante surge una voz interna que juzga. Que etiqueta ese mensaje como un problema o, no sé, reacciona con un nudo en el estómago. O con alivio, depende. Pero esa voz narrativa es tan constante, tan ruidosa y sobre todo tan íntima que asumimos por defecto que esa voz somos nosotros. Totalmente. Y bueno, los textos teóricos y las transcripciones de filosofía taoísta que estamos analizando hoy plantean una premisa un poco inquietante. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, por cierto. Y sí, la premisa de hoy es que esa voz que narra y reacciona no es nuestro verdadero yo. Es, digamos, solo un programa ejecutándose en segundo plano. Y la misión de hoy es desentrañar cómo purificar eso. El material que tenemos sobre la mesa, que incluye fundamentos de la ciencia del Yin en Qigong y textos clásicos como el Tao Te Ching, describe ese programa como un filtro acumulado. Asumimos que el narrador de nuestra mente es el autor de nuestra vida, pero en realidad, la inmensa mayoría de nuestros juicios son respuestas automáticas condicionadas por el pasado. Y para llegar a la raíz de ese condicionamiento, los textos introducen un concepto central, el Ji Yuan Qi, o el cuerpo de la intención. Un término clave, sí. Físicamente lo describen compaginado con la estructura del cerebro, pero al mismo tiempo es algo invisible e inmaterial. Es un salto conceptual interesante. Las fuentes lo definen como el estado unificado de todas las funciones de las células nerviosas y su energía sutil, que en el ámbito del Qigong denominan Hun Yuan Qi. O sea, en su estado original, este Yi Yuan Ti es como un espejo perfectamente limpio. Una superficie sin distinciones. Eso es, un espejo que se limita a reflejar lo que hay delante, sin juzgarlo, sin distorsionarlo. Pero claro, ese espejo no permanece en blanco por mucho tiempo, ¿verdad? Madre mía, para nada. Desde el momento en que nacemos, empezamos a recibir un aluvión incesante de información sensorial. Experimentamos cambios de temperatura, escuchamos el idioma de nuestros padres, asimilamos las normas sociales del entorno. Sufrimos pequeños traumas, vivimos alegrías. Toda esta información entra repetidamente a través de los sentidos. Y aquí está el mecanismo clave. Cuando esa información entra con suficiente frecuencia o con una carga emocional muy fuerte, activa y fija patrones concretos en las células cerebrales. Exacto. Esas fijaciones construyen lo que el texto llama nuestro sistema de referencia. O sea, un marco de medida. A ver, para visualizarlo, imaginemos un procesador de textos en un ordenador que instalamos completamente en blanco. Vale, me gusta la analogía. Al principio podemos escribir cualquier cosa, pero el sistema de referencia sería como un autocorrector, que se va llenando de palabras aprendidas, de sesgos. De reglas gramaticales impuestas por el uso continuo. Eso es. Y con el tiempo, ese autocorrector empieza a cambiar nuestras palabras automáticamente. Predice lo que vamos a decir basándose en el pasado. Y llega un punto en el que el programa limita lo que realmente se quiere expresar, porque censura todo lo que no reconoce como válido. Llevando esa analogía un poco más lejos, el problema crítico surge cuando empezamos a identificarnos emocionalmente con ese software predictivo. Claro, cuando creemos que somos el autocorrector. Exactamente. Creemos que cuando surge un juicio de valor, por ejemplo, al conocer a alguien y sentir un rechazo instantáneo, somos nosotros decidiendo libremente. Pero el material nos advierte que ese juicio es casi siempre el resultado de la medición del autocorrector. Compara los datos nuevos con los archivos viejos y emite un veredicto automático. Por lo tanto, el verdadero protagonista, el dueño interno, no son esos filtros. El verdadero protagonista es la capacidad base de ese Yi Yuan Ti para observar pasivamente y emitir instrucciones puras, sin dejarse arrastrar por el algoritmo. Purificar la mente no es entonces dejar de tener procesos mentales. No, es romper esos marcos de referencia restrictivos para que el espejo vuelva a reflejar sin distorsionar. Y aquí es donde las fuentes nos remiten a la filosofía taoísta de Lao Tzu, concretamente a un concepto que a primera vista choca un poco. El retorno al estado de bebé. Eso es. La cita exacta del Tao Te Ching pregunta si uno puede concentrar el ki, alcanzar la suavidad y ser como un niño.
Que si lo piensas fríamente, suena a que la solución para no sufrir es apagar el sistema nervioso por defecto y volver a la pura ignorancia. Y fíjate, históricamente esa ha sido una interpretación muy común, y muy errónea, por cierto. Hubo corrientes que entendieron esto como una invitación a suprimir el pensamiento por completo. Sí, a volverse como un trozo de madera muerta, literalmente insensibles al mundo exterior. Pero los textos del Chinen Gigong hacen muchísimo hincapié en que eso es una desviación enorme. Claro. El estado de DB es una metáfora puramente energética y de pureza consciente. Se centra en el Yuan Qi, la energía original. Según la observación clásica, un bebé puede llorar durante todo el día, sin quedarse ronco. Porque no hay conflicto interno en el acto de llorar. Totalmente. Su energía es sólida y su armonía interna no está fragmentada. Mientras que un adulto se agota rápidamente al alterarse, porque su sistema de referencia está lleno de miedos, dudas, proyecciones sobre el futuro. Y resentimientos sobre el pasado. Toda esa fricción conceptual disipa la energía vital. El bebé no tiene esa doblez en su intención. Es pura expresión sin el desgaste del juicio secundario. Así que avanzar hacia ese estado es recuperar la eficiencia energética. No perder la inteligencia, que es un matiz importantísimo. Muy importante. Y relacionado con esto, aparece otro término fascinante en los textos. Llevar la vacuidad al extremo, o la vacuidad del valle. Las instrucciones hablan de vaciar el corazón de deseos egoístas y, textualmente, limpiar el palacio. Pero si no estamos buscando convertir la mente en un agujero negro donde no pasa nada, ¿qué es exactamente esa vacuidad? La imagen del valle que dan las fuentes es muy precisa. Un inmenso valle entre montañas está estructuralmente vacío. Sí. Pero precisamente por esa condición de vacío, tiene el potencial de albergar la niebla, el viento, los animales, la vegetación. ¿Lo abarca todo sin aferrarse a nada? O sea, limpiar el palacio significa desactivar las alarmas constantes del sistema de referencia. Es un estado sumamente receptivo, difuso, sin forma ni imagen. Donde la conciencia y la energía primordial pueden fluir sin tropezar con bloques de prejuicios. A ver, yo comprendo la teoría del valle y del espejo, pero la aplicación práctica me parece un desafío colosal. Tiene tela, desde luego. Si usamos el pensamiento racional para intentar detener los propios pensamientos, terminamos en un bucle. Es como intentar apagar un incendio echándole gasolina. La mente genera más mente, exacto. Por eso, el material introduce una herramienta que parece esquivar todo el intelecto. El sonido Los textos señalan que el método más directo y fundamental para limpiar el Ji Yuan en ti es el uso de este sonido independiente. Es una vibración sutil presente en el pinyin chino que se pronuncia sin ninguna vocal de apoyo. Puramente una resonancia nasal prolongada. Y aquí tengo que hacer de abogada del diablo, porque esto choca frontalmente con casi todas las tradiciones contemplativas populares. A ver. Normalmente se usan mantras o frases afirmativas con un significado muy denso. Palabras como paz, compasión o sílabas que representan el universo entero. Sí, es lo más habitual, claro. Entonces, usar un sonido que las propias fuentes admiten que no significa absolutamente nada parece una distracción estéril. ¿Por qué elegir el vacío semántico? Pues porque el significado es precisamente el alimento del sistema de referencia. Ajá. Si el practicante repite internamente la palabra paz, inevitablemente activa una cascada de asociaciones. El cerebro busca en su archivo qué significa paz, recuerda momentos donde no hubo paz. Exacto, o proyecta la frustración de no sentir paz en ese preciso instante. La mente sigue operando dentro de la red conceptual. Moviendo los mismos engranajes del autocorrector que queríamos parar. Eso es. En cambio, el sonido ñin, al carecer por completo de equipaje conceptual en cualquier idioma, no ofrece ningún asidero a la mente discursiva. Es como un caballo de Troya, fíjate. Me gusta esa imagen. El firewall del autocorrector analiza el sonido n. No encuentra ningún significado asociado a peligro, placer, deber o memoria, y simplemente lo deja pasar. Y al pasar esos filtros sin activar las alarmas del ego, esa vibración pura viaja directamente hacia lo que los textos denominan el Ling Yuan. Que es el núcleo absoluto del espíritu, la esencia más fina y profunda de la conciencia dentro del Ji Yuan Ti. La vibración mecánica se convierte en un vehículo que taladra las capas de distorsión sin generar resistencia. Vale. Entendido el mecanismo de evasión, las fuentes detallan cómo se debe realizar esta práctica paso a paso. Es una especie de clase magistral.
Sí, y proponen un mapa de 4 fases que van de lo más tosco a lo más sutil. La fase 1 es la pronunciación en voz alta. El texto indica que hay que emitir el sonido físicamente, relajando la lengua para que toque suavemente el paladar superior. Esta acción envía la vibración de manera directa hacia la cavidad craneal. En esta etapa inicial, la fuerza física del sonido es crucial. La vibración mecánica, digamos, las ondas sonoras reales rebotando en el cráneo, actúan como un ancla pesada. Porque la mente no entrenada tiende a dispersarse en ciertos de ramificaciones en cuestión de segundos. El estímulo sensorial intenso de pronunciar en voz alta obliga la atención a mantenerse centrada en un solo punto continuo. Es usar la materia para estabilizar la energía, básicamente. Una vez que la mente se amarra a esa vibración y deja de saltar, las fuentes indican pasar a la fase 2, que es el murmullo o la práctica en silencio. El volumen se reduce paulatinamente hasta que solo la propia persona percibe el sonido. Supongo que aquí la intención es reducir la fricción física externa. Claro. Al disminuir la amplitud del sonido físico, las cuerdas vocales y los labios apenas se mueven. La energía mecánica disminuye drásticamente. Y el foco de atención se ve obligado a agudizarse para poder captar esa vibración que ahora es mucho más tenue. Las ondas electromagnéticas sutiles en el cerebro comienzan a tomar protagonismo sobre las ondas sonoras acústicas. Es un proceso de interiorización de los sentidos. Y aquí es donde las instrucciones entran en un territorio, muy denso. La fase 3 se describe como la práctica en el corazón o en la mente. Sí, aquí el salto es importante. El texto especifica que ya no hay flujo de aire, ni vibración física en las cuerdas vocales, ni movimiento en los labios. Pero a la vez te dicen que sigas practicando el sonido. Ya. Suena contradictorio. A ver, si no hay aire y no hay movimiento muscular, no hay sonido. ¿Acaso se trata simplemente de imaginar o recordar cómo sonaba la ñe? No. Es una distinción neurobiológica y atencional muy fina. No se trata de evocar el recuerdo acústico. ¿Vale? Pensemos en lo que ocurre cuando leemos un libro en silencio. A menudo, nuestro cerebro envía microseñales a los músculos de la fonación, aunque no articulemos palabra. O sea, hay una intención motora real en el cerebro. Exacto. En la fase 3 se genera la intención y la orden consciente de pronunciar la ñe. Se mantiene la actividad neuronal equivalente a emitir el sonido. Pero se suprime voluntariamente la señal motora justo antes de que los músculos se contraigan. Es decir, contienes la chispa justo antes de que encienda la pólvora. Qué buena forma de expresarlo. El cerebro ya no controla la carne, solo sostiene la actividad de la propia conciencia, originando la vibración. Se mantiene la tensión de la orden, pero todo ocurre en un dominio puramente inmaterial. Eso requiere un nivel de propiocepción brutal, la verdad. Y si seguimos avanzando, llegamos a la fase 4, que las fuentes llaman el puro mecanismo. La transición final. Aquí se describe el estado de no pronunciar, pero pronunciar. Ya ni siquiera hay un esfuerzo consciente por sostener la intención. Se abandona el sonido por completo. Porque cuando eliminas el sonido físico en la fase 2, el movimiento en la 3 y finalmente el esfuerzo de la intención en la 4, ¿Qué es lo que queda funcionando? queda el mecanismo puro de la máquina del Lin Yuan, el núcleo de la conciencia desprovisto de todo objeto. La conciencia simplemente se percibe a sí misma en un estado de alerta pura, sin palabras, sin imágenes. Pero fíjate, las fuentes describen este estado usando términos que francamente suenan a ciencia ficción extrema. Sí, afirman que este movimiento interno del puro mecanismo ocurre más rápido que la velocidad de la luz. Operando en la totalidad del espacio-tiempo en magnitudes de, 10 a la menos 100 segundos. Como dato curioso, el tiempo de Planck, que es el intervalo de tiempo más pequeño medible en la física actual, está en el orden de 10 a la menos 44 segundos. O sea, estaríamos hablando de escalas que rompen las leyes físicas conocidas por completo. ¿Cómo se interpreta esta afirmación en los textos sin descartarla como una simple exageración mística? Bueno, es fundamental entender el lenguaje que utilizan. No están intentando plantear una nueva constante para la física de partículas en un laboratorio. Están utilizando la idea de una velocidad superlumínica como un marco conceptual para describir la naturaleza no local del GG1T. Exactamente. Cuando el núcleo de la conciencia se libera del sistema de referencia, deja de procesar la realidad de forma secuencial, evento por evento. No viaja de un punto A hacia un punto B a través del tiempo lineal. A ese nivel de profundidad, la percepción del tiempo y la distancia colapsa.
Se experimenta una aprehensión simultánea e instantánea de la realidad. Las métricas matemáticas extremas son la forma que tiene el texto de decirnos que esto opera fuera de las limitaciones clásicas. Lo abarca todo a la vez porque ya no hay un procesamiento lineal filtrando los datos, claro. Y una vez que se alcanza este nivel, donde el autocorrector está apagado y el núcleo está despierto, la experiencia física del cuerpo también sufre una transformación radical. Los textos hablan de la transparencia del cuerpo, un concepto que creo que se entiende mejor con un ejemplo cotidiano. A ver, Imaginemos a alguien practicando esta técnica, sentado en silencio durante mucho tiempo. Es inevitable que las piernas se entumezcan o aparezca dolor en las rodillas. totalmente normal. Y bajo la dictadura del sistema de referencia habitual, esa señal táctil sube al cerebro y el filtro le etiqueta inmediatamente. Dolor, peligro, incomodidad profunda, necesito moverme, esto es malo. Se genera una aversión emocional que tensa aún más la musculatura y amplifica el sufrimiento de manera exponencial. Es un bucle. Pero, operando desde el puro mecanismo del Lin Yuan, la respuesta es diametralmente opuesta. Como el Lin Yuan carece de conceptos humanos como malo o sufrimiento, cuando la atención pura se posa sobre esa zona de la pierna, solo percibe información pura, un conglomerado de energía. La persona... No haber resistencia emocional, no hay tensión secundaria. El dolor pierde su densidad psicológica y se disuelve en pura percepción sutil. El cuerpo físico deja de sentirse como un bloque sólido y pesado y pasa a experimentarse como una estructura vacía, pura y clara. La información vital fluye sin bloqueos, porque la mente ha dejado de poner diques. Ostras, y esa disolución de la pesadez física es el preludio de lo que las fuentes describen como la culminación de la inmersión. La fusión con el universo. El observador y lo observado dejan de estar separados por la barrera de la piel. El texto detalla un proceso visual y energético muy específico. Quien practica, en ese estado de transparencia y vacuidad interna, conecta el interior de su cabeza con el espacio infinito del cielo azul. A través de un punto específico llamado Tianmen, que se sitúa justo en la coronilla de la cabeza. Y esa apertura superior hacia el cosmos se complementa con el enraizamiento inferior. De manera simultánea, la vacuidad interna se conecta a través de las plantas de los pies. Atravesando las capas geológicas hasta el mismísimo centro de la Tierra. Se establece un pilar vertical infinito. El cuerpo interior y el inmenso espacio exterior se fusionan. Las fronteras colapsan por completo. Y las descripciones son categóricas. La sensación no es la de un humano minúsculo observando la inmensidad del universo ahí fuera. No, es la percepción táctil, real e indudable de que todo el universo está fluyendo a través de tu interior, sostenido en tu propia vacuidad. Ya no hay lejanía. Los astros a millones de años luz y las montañas a 1000 kilómetros están ocurriendo aquí y ahora, en el centro de tu percepción. Es un giro completo de la identidad. Has desmontado la falsa idea de que eres una mente pequeña encerrada en un cráneo, que tiene que defenderse del universo. Al limpiar las manchas del sistema de referencia, la conciencia pura reconoce que nunca hubo separación. Quien sostiene este estado se experimenta a sí mismo como el centro dinámico del universo, porque la conciencia originaria está despierta dentro. Un recorrido monumental, la verdad, que empieza con algo tan aparentemente intrascendente como la vocalización de un sonido nasal, la ñ. Toda una ingeniería interior diseñada minuciosamente para desactivar la mente discursiva y revelar lo que siempre estuvo debajo. Un mapa extremadamente preciso de la fenomenología humana. Y para cerrar, el material nos deja una imagen final que resulta inmensamente provocativa. Sí, el texto guarda una sorpresa final. A lo largo del proceso, hemos hablado de purificar un centro, de encontrar el verdadero protagonista en un solo núcleo inmaterial. Pero las fuentes sugieren algo inesperado. Señalan que cuando el Lin Yuan despierta genuinamente a su propia naturaleza, uno se da cuenta de que no posee un solo centro solitario, sino que alberga innumerables máquinas trabajando en perfecta sincronicidad. La filosofía Zen, de hecho, aporta una imagen brutal para ilustrar esta revelación. Lo comparan con la experiencia repentina de tener los 84.000 cabellos del cuerpo plenamente conscientes. Despiertos al mismo tiempo. Cada poro es un centro de percepción. Lo cual da la vuelta a todo lo que solemos entender por iluminación. Porque a menudo concebimos el despertar como un lugar remoto, un pedestal místico al que hay que llegar tras décadas de aislamiento. Negando la vida y suprimiendo la humanidad casi. Pero esta visión de innumerables centros sugiere que la iluminación es simplemente el reconocimiento aplastante y visceral
de que cada célula, cada impulso nervioso, ya está vibrando en la frecuencia original del universo. El problema nunca fue el cuerpo, o la realidad, sino el filtro con el que los mirábamos. Cuando el sistema de referencia por fin guarda silencio y el autocorrector se detiene, descubrimos que el cosmos entero siempre estuvo hablando a través de nosotros. Una reflexión rotunda. Totalmente. Una idea fascinante para llevarnos hoy y poner a prueba la próxima vez que nos encontremos inmersos en nuestro propio silencio. Hasta la próxima inmersión profunda.